Bueno, vamos a ir a nuestro estudio, hermanos, a Primera de Pedro, capítulo 3. And we're going to continue our sermon here today on 1 Peter chapter 3. Y vamos a estar viendo desde el verso 9 al verso 12. And we're going to be reviewing verse 9 through 12. Sit down. Talk to you. La semana pasada estuvimos analizando todo el verso 8. And the other day we were analyzing all of verse 8. Y parece ser que el versículo 8 es para las personas que están dentro de la iglesia. And it appears that verse 8 is talking about the people in the church. Y parece ser que a partir del verso 9 está hablando para nuestra actitud fuera de la iglesia. And verse 9 talks about our conduct outside of our church. Ahora, eso no significa que tenemos que portarnos, o sea, eso no significa que no debemos de tener amor con las personas que están fuera. And this doesn't mean that we don't demonstrate love to those who are outside of our church, O que no tengamos misericordia con los que están afuera de la iglesia. that we wouldn't not show grace to those who aren't a part of our flock, O que no tengamos humildad frente a los demás. or that we wouldn't show humility to those outside. Estas cosas van enlazadas, van juntas en nuestra nueva vida en Cristo. These are all aspects of our new life in Christ Jesus. Así que el verso 9 comienza diciendo, no devuelvan mal por mal, ni maldición por maldición. And verse 9 says, not paying back evil for evil or insult for insult. Y todo lo que vamos a ver hoy, hermanos, es un poco pesado y nos invita la palabra a cambiar nuestra forma de vivir. And we can see that the word is challenging us and conforming us to change the way we live. Pero nos invita a esto para que podamos disfrutar la vida. And this is also presented to us so that we can also enjoy our life. Y ahorita vamos a ver por qué. And we're going to see how that's the case. Pero bueno, seguimos viendo cómo es que tiene que ser nuestra vida nueva ahora. And we're going to see what it all entails, our new life in Christ. Lo primero que tenemos que saber es que un cristiano está dispuesto a sufrir. At the forefront, the first thing we need to know is that the Christian life, the first thing we need to have understood is that we are going to suffer. También debemos de tolerar a aquellos que nos han hecho algún daño. And we must learn how to tolerate the abuse we're going to receive from others. Es un deber que tenemos como cristianos ahora. It's kind of like a debt we have. Si vamos a Primera de Corintios, If we go to 1 Corinthians en el capítulo 6, and chapter 6, vamos a estar viendo algo muy interesante aquí. El verso 7 and verse 7, empieza diciéndonos, verso 7, de todos modos, ya es una falta en vosotros que tengan pleito entre ustedes mismos. Y luego fíjense esto, aquí lo interesante. ¿Por qué no sufren más bien el agravio? ¿Por qué no sufren más bien el ser defraudados? and in verse 7 talks about illegal problems and having people owe you. But the Bible is teaching us here, it's okay to be wronged and let it go without getting paid back. Y luego, eso es algo que tenemos que hacer, pero en el verso 8 vemos otra cosa. Dice, ustedes, por el contrario, ustedes son los que cometen el agravio y ustedes son los que defraudan. Y eso a los hermanos, dice.
And verse 8 says, "Instead, you yourselves do wrong and cheat, and you do this to brothers and sisters." Es interesante porque no nomás tenemos que ser buenos ante los hermanos de la iglesia, And so we are seeing that we don't only have to conduct ourselves well with those inside of our church, sino que además de tener un buen comportamiento, tenemos que sufrir cuando nos hacen un daño. but we must have a good reputation outside of church, and that also means being wronged and letting it go. Así que recuerden que dice que no devolvamos mal por mal. Remember that the verse said we don't pay back evil for evil. Pero eso choca con nuestra carne, But this collides with our flesh. porque es más fácil cuando nos hacen algo malo responder de igual manera. The normal response is we want to retaliate, we want to get even. Nosotros no sabemos dar un bien cuando nos hacen daño, siempre reaccionamos molestos quizá. Our duty is to bless when we are wronged, but our desire is to eye for an eye. Pero ahora podemos ver nosotros el ejemplo de Cristo, But now we can see Christ's example. lo que Él hizo cuando lo maldijeron a Él. What Jesus did when they were abusing him. Si vamos a Romanos capítulo 5, Romans chapter 5, vemos el verso 8 que dice, verse 8. mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Romans chapter 5, verse 8 says, "But God proves his own love for us in that while we were still sinners, Christ died for us." Aun cuando nosotros hacíamos maldades para Dios, Él estuvo dispuesto a amarnos. And I want us to take the perspective while we sin and do evil against God, he was still there loving us. Él estuvo dispuesto a morir por ti, incluso antes de que alguien creyera en Cristo. Christ was already willing to die for us before anybody even believed in him. ¿Ok? Entonces esto no nomás es sufrir, sino que va más allá todavía. This isn't just suffering, but going beyond. Sufrir sin reclamarle a la otra persona. Suffer, be defrauded without being recompensed. I think that's the word. Ujú. Sin necesitar que las personas te pidan perdón por lo que te han hecho. And when someone wrongs us, not seeking an apology or any means of being made right. ¿Por qué? Porque Cristo nos dio el ejemplo. How come? Well, because Jesus gave us the example with his life. Cuando se burlaron de Él, cuando lo golpearon, Él no esperaba que le pidieran perdón. When they were mocking him, when they were beating him, Jesus wasn't expecting an apology. Él estuvo dispuesto a sufrir He was willing to suffer porque Él tenía su perspectiva en los planes de Dios. because his mindset was focused on God's will. Y es lo que tenemos que hacer nosotros cuando nos hacen daño, es ponerlo a los pies de Cristo y que Él se encargue de todo. We need to try to take a second and pause, and when we are being wronged, look at Christ's example and give our problems onto him. Porque los sufrimientos y los problemas son para nosotros poder crecer y madurar en la fe. Our suffering and our problems are God's tools for us to grow in our faith. Ahí mismo en Romanos capítulo 5 lo podemos ver. Pero empezando del verso 3. And we can see this example in verse 3 of Romans chapter 5. Y dice, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. And it says here, and not only that, but we also boast in our afflictions,
Because we know that afflictions produce endurance. Endurance produces proven character, and proven character produces hope. Nosotros podemos sufrir cuando nos hacen daño porque tenemos una esperanza eterna. We can withstand our suffering because we have a hope in our eternity. Pero el que te hace daño probablemente no conoce de Dios. And the one who harms us most likely doesn't know Christ. Por eso él no tiene una esperanza, por eso es una persona malvada, sin conciencia de lo que es malo ante Dios. And when the non-believers are ever mistreating us, we have to take a second and pause and remember that they don't have the hope we have. They don't have peace. That's the reason that they can't control themselves. Pedro nos habla constantemente de que tenemos una herencia eterna. And Paul's constantly reminding us that we have an inheritance that lasts forever. Y por eso, dice ahí mismo en el verso 9, en la segunda parte de Primera de Pedro, And now jumping back to 1 Peter chapter 3, verse 9. dice que por esa herencia que tenemos, nosotros podemos bendecir. And Paul's reminding us that since you were called for this, that you may inherit a blessing. He's reminding us, like, stay strong. Esto quiere decir que tenemos que bendecir a aquella persona que nos hace daño. And we have to remember that we don't exchange blows for blows, but we bless when we are wounded. Incluso aquellos que nos caen mal. And that also includes the people we dislike and despise. Tenemos que ser tolerantes, amorosos, bondadosos con ellos. We have to be generous, patient, and compassionate with those outside of the church. Bendiciéndolos porque ya tenemos una bendición eterna. Blessing them because our inheritance is in heaven. Y realmente no nos queda de otra más que bendecir. And the reality is we don't have much options but to bless. Si vamos a Mateo capítulo 5, If we go to Matthew chapter 5, podemos leer del verso 43, verse 43, que dice, el 43 vamos a leer, dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. you have heard that it was said, love your neighbor and hate your enemy. Y cuando leí esto dije, amén, gloria a Dios. And when I was reading this, I said, amen, praise the Lord. Y luego ya seguí leyendo y pues ya dije, no puede ser. I kept reading the next verse and I had to pause. Y luego dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen. Y luego dice, y oren por los que os ultrajan y os persiguen. And it says here, Jesus says, but I tell you, love your enemies and pray for those that persecute you so that you may be children of your Father in heaven. Y luego el 45 dice, para que así lleguéis a ser hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y los buenos, y que hace llover sobre los justos y los injustos. In verse 45 says, so that you may be children of your Father in heaven, for he causes his sun to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and the unrighteous. Nosotros podemos bendecir porque somos hijos de Dios. And we can bless those who persecute us because we are children of God. Pero muchas veces se nos olvida bendecir a aquellos que no están en la iglesia. A lot of times we lose focus and we forget to bless those who are outside of the church. O incluso a amar a aquellos que no están en la iglesia. And we also oftentimes forget to love those who aren't a part of our church. ¿Por qué?
Porque, bueno, yo ya voy a la iglesia todos los domingos, yo ya no soy como esos. We can get in a type of mentality where we get prideful. I go to church every Sunday. I'm not like these people anymore. Se nos olvida que en un punto de nuestras vidas fuimos como ellos. It's so easy for us to forget that we were once just like them. Burladores de la fe. Nos reíamos de los cristianos, a lo mejor. Perhaps some of us were mockers of the faith. We used to mock Christians in their walk. No creíamos en el sacrificio de Cristo. We didn't believe in the sacrifice of Jesus Christ. Y se nos olvida y no tenemos paciencia ni amor con esas personas. And we used to not have patience or love for those kind of people. Pero ahora como Dios nos ha bendecido, nos ha hecho sus hijos, podemos vivir como hijos. However, because we are adopted into God's family, we can live as his children. Y seguir el ejemplo que Cristo nos dio siempre. And we can follow in the example that Christ has given us. Vamos a ir rápidamente a Lucas capítulo 23. We're going to go quickly to Luke 23 En el verso 32. verse 32. Dice, llevaban también a otros dos que eran malhechores para ser ejecutados con él. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, allí le crucificaron a él y a los dos malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y miren el 34, dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. And it says here in verse 32, two others, criminals, were also led away to be executed with him. When they arrived at the place called the Skull, they crucified him there along with criminals, one on the right, one on the left. Then Jesus said, Father, forgive them because they do not know what they are doing. And they divided his clothes and cast lots. Yo estoy seguro que sí sabían lo que estaban haciendo. Sabían que estaban matando a una persona. And I'm convinced that they were aware of what they were doing. They were actively taking the life of somebody. Sin embargo, Jesús tomó el sufrimiento. Dijo, Padre, perdónalos. And look at this marvelous example our Lord has given us. As they were murdering and torturing him, he blessed them. He asked for their forgiveness. Entonces nosotros podemos seguir ese ejemplo que Él nos dejó. We can follow Christ's example. Cuando nos hacen daño, podemos decirle a Dios, Dios, perdónalos, no saben lo que hacen. When we're wronged, we need to get in the habit of saying, Father, forgive them. Es interesante que ahora mostramos ese sufrimiento de Cristo como una esperanza. And we also need to look at the suffering that Christ endured as our hope. No ocultamos el sufrimiento de Cristo, se lo enseñamos a todos como una esperanza. We don't need to shy away from the suffering that Christ endured. Instead, we need to show that to others. Y debemos de ver entonces nosotros también que el sufrimiento en nuestras vidas produce esperanza. And we also must keep in mind that our suffering produces hope, not only within ourselves, but those who witness our lives. ¿Por qué? Dice, porque fuimos llamados para bendecir a los demás. Because we have been called to bless others. Y está bien suave esto. Amén, puede decir uno, agradecido con estas cosas. We can say, praise the Lord. Pero luego empieza el verso 10 otra vez y oh, no, dije. Primero. Primero Pedro. And we can continue seeing in 1 Peter 3:10. Dice, el que quiere amar la vida y ver días buenos. Y ahí todo está bien, ¿no? Pero después dice, refrene su lengua del mal. No, dije.
we can see in verse 10, for the one who wants to love life and to see good days, we're like, okay, that sounds good. Let him keep his tongue from evil and his lips from speaking deceit. Y esto está muy fuerte, hermanos, ¿eh? And these are really powerful words. Es interesante, del verso 10 al verso 12, es una referencia al Salmo 34. It's very interesting because verse 10 through 12 is a direct reference to Psalm 34. Y parece ser aquí que Pedro estaba haciendo como un sermón, hizo como un sermón del Salmo 34. And it's very interesting because verse 10 through 12 kind of seems like a sermon of Psalm 34. El Salmo 34 nos dice que la bendición está reflejada en la cantidad de años que vivimos, o sea, en la largura de años. And Psalm 34 references that we can count blessings on how long our life is. Pero Pedro nos da otra perspectiva. However, Peter gives us a different point of view on that verse. Nos dice él que no es la cantidad de años, sino en la calidad que tú vives tu vida. It's not in how many years you live, but the quality of years you live. Y dice que si vives una vida buena, vas a amar la vida. Peter tells us that if you're living a good life, you're going to enjoy life, you're going to love life. Y vas a tener días buenos en tu vida. And there's going to be good days. Pero para que tengas buenos días en tu vida, But in order to have good days in your life, refrena tu lengua. hold your tongue. Se puso bueno, ¿no? Se puso fuerte. This got real interesting. Controlar nuestra lengua es no hablar en contra o algo malo de una persona que no está presente. And for us to hold our tongue is not to talk about others who aren't present. Diciendo cosas que no edifiquen, que no bendigan las vidas de los demás. Instead of speaking blessings, we're speaking curses. Vamos unas páginas atrás, ahí a Santiago capítulo 3. It's James. We're going to go back to James chapter 3. Ujú. Santiago capítulo 3, del verso 5 al 6. We're going to look at James chapter 3, verse 5 to 7. Lo de ahorita no fue nada, hermanos, aquí se pone más fuerte todavía. The stuff we just went over was just the small stuff. Now we're going to hit the big stuff. Dice verso 5, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Mirad qué gran bosque se incendia con un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama el curso de la existencia, siendo ella misma inflamada por el infierno. And verse 5, it says, so too, though the tongue is a small part of the body, it boasts great things. Consider how a small fire sets ablaze a large forest, and the tongue is a fire. The tongue, a world of unrighteousness, is placed among our members. It stains the whole body and sets the course of life on fire, and is itself set on fire by hell. Es interesante que el problema del humano no está en la lengua. We can see that humanity's problem isn't just the tongue. Incluso en una ocasión Jesús estaba enseñándole algo a sus discípulos. In another example, we can see something that Jesus was teaching his disciples. Les dice, si tu brazo te es ocasión de caer, córtatelo, porque es mejor que entres al reino de los cielos sin brazo, que todo entero te vayas al infierno. For example, Jesus was giving a parable to his disciples saying, if your arm causes you to sin, it's better to cut it off and enter the kingdom of heaven with one arm than both and staying in sin. Y sigue enseñando, dice, si tu pierna te es ocasión de caer, y dice lo mismo, ¿no?
And Christ emphasizes again, if your leg causes you to sin, cut it off. Ahora, el problema no está en el brazo, ni en la pierna, ni en la lengua. As you can see, our problem isn't just our tongue, and our limbs, Sino que está en el corazón. but what comes forth from our heart. Jesús dijo que de lo que hay en nuestro ser, habla nuestra boca. And Christ told us that what's in our heart proceeds out from our mouth. Por eso hablamos mal de las personas, porque de eso estamos llenos. This is exactly why we speak ill of others, because that's what's in our heart. Si somos muy chismosos es porque nuestro ser está lleno de chisme. If we're constantly mocking and ridiculing people, it's because our heart is filled with. Si echamos muchas mentiras es porque nuestro ser está lleno de mentiras. If we're constantly telling lies, that's because our heart is filled of deceit. Y esto yo se lo doy debido a el entretenimiento que tenemos hoy en día, todas las novelas, las películas, las series. And we can see that our entertainment is filled with things of deceit and gossip. Y de tanto que vemos eso, se vuelve normal. Pero esto no le agrada a Dios. And we become so accustomed to these things because we are so surrounded by them. But God is not okay with this. He is not neutral to these subjects. Un ejemplo, las novelas mexicanas. An example, Mexican soap operas. La misma guión de todas las novelas es el mismo. They all every episode, every different series, all has the same thing in common. Normalmente hay unas personas millonarias y el rico se enamora de una sirviente que tienen ahí, ¿no? Pretty much every series goes like this. There's a rich, handsome millionaire, and he falls in love with one of his maids. Y nos emocionamos nosotros como televidentes, nos emocionamos de que la sirvienta se va a quedar con el marido de alguien más. And we get so excited, we get so happy for the regular maid lady, but we forget that he's a married man. Y ahí estamos el siguiente día esperando la novela, ¿no? Emocionados de, hoy la va a besar, ¿no? And we get so excited and we're rooting for this lady. Oh, today's the day that they're going to kiss. Y nos ponemos de acuerdo con el pecado. And you know what? We end up rooting for sin. Aunque sea una novela, es ficticio, sí, lo que ustedes quieran, sí. Even though it's just a fantasy soap opera. Pero a ese punto estamos hoy como sociedad. But as a society, we can be convinced so easy. Porque el pecado ha invadido todo el mundo, pues. Because sin is immersed in our world. Es interesante que estos versículos desde el 10 al 12, como les dije, es el Salmo 34, ¿no? Entonces, el Salmo 34 lo escribió David. And it's very interesting, as I was mentioning, verse 10 through 12 of 1 Peter is a sermon of Psalm 34, and we can see what David wrote in that psalm. David está diciéndoles a los que lo leen, refrenen su lengua, no engañen a las personas. And we can see that David in Psalm 34 is telling us to control our tongue, stop cursing. Porque la lengua no habla de esto nomás. La lengua representa mentiras, engaños, planes malvados. Es lo que representa la lengua. Because our tongue represents deceit, like plans to harm and all sorts of corruption. Y David está escribiendo esto cuando fingió que estaba loco para que le dieran de comer. And so, what the irony of this, David wrote this psalm when he was acting like a crazy man, deceiving others. Estaba huyendo de su hijo que lo quería matar, engañando a los demás. He was hearing of how his son was looking to take his life and planning treachery.
Y también si recordamos, David cayó en pecado de adulterio. And we can remember that David also fell in the sin of adultery. Y no nomás fue ese pecado, sino que fue un plan que él hizo. And it wasn't just a spur of a moment thing. We see that he devised the plan in his own heart. Porque qué casualidad que salió a ver y vio a Betsabé ahí de casualidad, ¿no? No. It's not coincidence that when he went out, he saw Bathsheba. Para empezar, él tenía que estar en la guerra, pero ese día no quiso ir. And you know, he was supposed to be on the battlefield with his troops, but he decided not to be that day. Porque yo supongo que ya tenía todo planeado él. And I think that this was all part of a plan. This wasn't just mere coincidence. Y no se quedó ahí, mató a Urías, el esposo de Betsabé. Quería ocultar su pecado. And he wanted to bring his sin into fruition. That's why he killed Uriah. Y David dice, refrena tu lengua de maldad. And David was telling us in Psalm 34, keep your tongue from devising wickedness. Diciendo de que alejes todo plan malvado que no le agrada a Dios. And to throw out any plans or actions that don't glorify God. Entonces aquí en Primera de Pedro 3, ahora en el verso 11, And now we're going to be continuing verse 11 on 1 Peter 3. nos dice que nos apartemos del mal. And it says that we need to turn away from evil. No nomás que no estemos de acuerdo con el mal, dice que nos alejemos por completo del mal. We can't only just be like, yeah, that's wrong. We need to separate ourselves. Alejarnos de todo aquello que no le agrada a Dios. And we need to distance ourselves from all things that don't glorify God. No nomás implica situaciones, también personas. Not just in our situations, our environments, but also people. Malas acciones o prácticas que no le agraden a Dios. Whether that's wrong actions, customs. Todo aquello que tiene apariencia de maldad dice que nos alejemos de eso. The Bible teaches us if anything has the appearance of evil, we are to flee from it. Y no nomás nos dice que nos alejemos del mal, dice hagan el bien. And it not only says turn from evil, but do what is good. Porque muchas veces pensamos que por no hacer cosas que no le agradan a Dios, ya estamos agradando a Dios, pero muchas veces no. And oftentimes, just because something isn't cursing God, we think, oh, okay, this is safe territory. I'm fine doing this. Sí, porque hubo un fariseo que estaba orando y le decía, Dios, gracias porque yo no soy como esa persona que es adúltero. Gracias porque yo no soy ladrón como esa persona, ¿no? For example, we see this in the example of the Pharisee praying. He says, God, thank you so much that I am not like the sinner next to me. He's doing a righteous action, but it's not honoring God in the way he's going about it. Podemos dejar de hacer cosas, pero también, como somos hijos de Dios, tenemos que hacer el bien. Not only are we to turn from evil, but we must do what honors our Father. Incluso en Efesios nos dice que las buenas obras Dios las preparó para que se glorifique su nombre. And we must remember that in Ephesians it says that our good works were planned by the Father so that we may glorify him. Todo es para gloria de Él, hermanos. At the end of the day, everything is for the glory of God. Después, aquí en el verso 11 dice, busca la paz y síguela. And continuing verse 11, it says, let him seek peace and pursue it. Es muy interesante porque aquí nos dice como que la paz se pierde y la tienes que andar buscando. It's very interesting because this verse kind of implies that we can lose peace, but we must be actively seeking after it. Y es algo que tenemos que hacer conscientemente porque podemos perder muchas veces la paz. And we have to constantly remind ourselves that we are on task because we will lose our security and peace. Esto de la paz se puede dividir en tres puntos.
And this portion about peace can be divided in 3 parts. La primera parte es que nosotros tenemos paz con Dios, The first part is that we have peace with God gracias al sacrificio de Cristo en la cruz. and praising God for Jesus Christ's sacrifice on the cross. El segundo punto es que ahora nosotros tenemos que hacer paz para los demás. And point 2 is that we need to be peace for others. No nomás que seamos tranquilos, calmados, educados, no, hacer paz. Not that we're educated, we're tranquil people, but that we create peace in our environments. El verso 12, ya para terminar, hermanos, And verse 12 to finish off. eh, se me hace muy... Tiene mucho de ahí, pero lo voy a tratar de resumir. There's a lot to pull from here. I'm going to try to resume back on it. Es muy interesante lo que hace Pedro aquí, It's very interesting the actions that Peter takes here porque miren, nos habla de los ojos de Dios, because he starts off by talking about the eyes of God. luego nos habla de los oídos de Dios Then he talks about the ears of God. y luego nos habla del rostro de Dios. Then it talks about the face of the Lord. Y estas cosas es para los cristianos y también para los no creyentes. This is for believers and non-believers. Depende, Dios está viendo al creyente y al no creyente. And we need to remember that God is looking at our lives and the unbeliever's life. Cuando Dios nos mira a nosotros, nos mira como santos. And that when the Father looks on us, he looks at us as saints. Y cuando mira a los que hacen maldad, Él es justo y ve la maldad. And God is just, and when he sees non-believers, he sees their wickedness. Pero cuando nos ve a nosotros, mira a Cristo en nosotros. But when the Father looks upon us, he sees Christ. Los ojos de Jehová están sobre ti. The eyes of Yahweh are upon us. Los ojos de Dios nos miran con ternura y con aprobación. God is looking at us with compassion and care. Nos ama tanto que no aparta su mirada nunca de nosotros. He loves us so much that he never takes his gaze away from us. Te mira a ti como si fueras la única persona que existiera en el universo. He looks upon us as if we were the only people in the world. Así como me mira a mí, mira a Jeffrey. Just as he looks upon me, he looks at us. Así como sabe todo de mí, sabe todo de Jeffrey. Just as he knows all about me, he knows all about Chewy. Y sabe cuando le cometemos un pecado en su contra. And he is immediately aware when we sin. Pero aún así, nos mira como sus hijos. But he sees us as his children. Nos mira aprobados para el reino de los cielos. He sees us as worthy to be members of heaven. Y no porque somos perfectos, sino porque Cristo hizo un sacrificio perfecto. Not because we're perfect, but because Christ is the perfect sacrifice. Ahora por la fe tenemos paz con Dios But because of faith, we may have peace with God. por medio de nuestro Señor Jesucristo. And because Jesus Christ has clothed us in his righteousness. Nuestra vida no está exenta de tropiezos, caídas o fracasos. Our walk isn't marked by our failures. Y cuando caemos, Él es fiel y justo para perdonarnos Because when we fail and we sin, God is swift to forgive us. y nos limpia de todo pecado. He washes us clean. Porque todos aquí pecamos, Because every single one of us here sin. pero podemos venir confiados ante Él
and we can return back to the Father with confidence, y Él restaura esa comunión que tenemos con Él. and He restores our relationship. Primera de Juan 1:9 First John 9. Primera de Juan 1:9 dice, Ah. si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda iniquidad. First John chapter 1 verse 9 says, if we confess our sins, He is faithful and righteous to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Y luego dice que sus oídos están sobre nosotros también. And verse 12 of 1 Peter 3 says that His ears are focused on us. Y es interesante aquí porque no es como que Dios nomás está escuchándonos. And it's not just that God is hearing us, Lo que dice aquí es que su oído está dentro de nuestro ser. but that He is attuned to our every actions. Dice que Él conoce los sonidos de nuestros suspiros. That God is intimately knowledgeable of our breaths. Él sabe cuando suspiramos, si estamos tristes o angustiados o ansiosos. He can tell just from our breathing if we're anxious, if we're depressed. Él tiene cuidado de nosotros. He has care for us. Y después dice que el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. But we can see that God's wrath is against those who do evil. Pero cuando vemos la otra parte, podemos ver que Dios da la cara por ti. And on the other side of that, we can see that God turns His face towards us. Él te protege de todo aquel que te quiera hacer mal. He protects us from all that wants to hurt us. Para terminar, hermanos, quiero leer el Salmo 34. And to finish off here today, I want to read Psalm 34. Y vamos a ver que es lo mismo que Pedro nos está diciendo. And we're going to see that it says the same thing that Peter is saying. Vamos a comenzar del verso 11. And we are going to commence in verse 11. Dice, venid hijos, oídme, en el temor de Jehová os instruiré. And verse 11 says, come, children, listen to me. I will teach you the fear of the Lord. ¿Quién es el hombre que desea vida, que busca muchos días para ver el bien? Who is someone who desires life, loving a long life to enjoy what is good? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Keep your tongue from evil and your lips from deceitful speech. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y corre tras ella. Turn away from evil and do what is good. Seek peace and pursue it. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. The eyes of Yahweh are on the righteous, and His ears are open to their cry for help. La ira de Jehová contra los que hacen mal para cortar de la tierra la memoria de ellos. The face of Yahweh is set against those who do what is evil, to remove all memory of them from the earth. Claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. The righteous cry out, and Yahweh hears and rescues them from all their troubles. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Yahweh is near the brokenhearted. He saves those crushed in spirit. Como podemos ver, hermanos, Dios siempre está al cuidado de nosotros. And that we can see that we are God's priorities. A pesar de que le fallamos, Él nos llama justos Despite our failures, He calls us justified. y dice que Él nos va a salvar de cualquier angustia y aflicción que tengamos. And it says
that He will liberate us from whatever plagues us. Pero debemos de saber que muchas veces vamos a sufrir. But we must keep in mind that many times we are going to suffer. Pero Él va a estar con nosotros en cada momento de nuestras vidas. But that He is at our side through every aspect of our life. Así que vamos a orar, hermanos, ¿qué les parece? Señor, te damos gracias por tu palabra en esta tarde, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú trayendo esa esperanza, Señor,